¿Cómo están el día de hoy? Bien, bien. Gracias a Dios por eso. Bueno, hermanos, hoy traigo un sermón, una pequeña parte de lo que la palabra de Dios nos habla. Y mi mensaje de hoy se titula La Sagrada Palabra. La Sagrada Palabra. Tenga en mente eso. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Y quisiera comenzar con una historia muy bonita que en lo que cabe del estudio de la palabra de Dios y de la historia de la iglesia, es una de las historias que más me llama la atención, y es acerca de Martín Lutero. Y quisiera compartirles un poco de esa historia, de cómo comenzó Martín Lutero y cuál fue su vida. Y encontré esta historia resumida en un libro que se titula Doctrinas que transformaron el mundo, de Miguel Núñez, y me gustaría compartírselas a ustedes. Y esto surgió en los años 1500. Un monje agustiniano de nombre Martín Lutero, joven y con un fervor enérgico por aprender y dar a conocer la verdad de las Escrituras, Martín Lutero se opuso a toda herejía y defendió las Sagradas Escrituras contra viento y marea y contra todo maestro y erudito y todo el que se le pusiera por delante. Porque la palabra de Dios da autoridad, tiene autoridad. Y todo comenzó cuando Martín Lutero se vio provocado al ver que el perdón de pecados era vendido a través de lo que se conoce o se conoció como la venta de indulgencias. ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? La venta de indulgencias es como vender un favor. En aquellos días se decía que si tú querías sacar a tu familiar del purgatorio, como le llaman, o de el lugar de tormento, que no existe el purgatorio, tú ponías una moneda, la tirabas, y bastaba con que esa moneda o ese dinero sonara abajo, el alma de esa persona, de tu familiar, salía. Tremenda mentira, nada que ver con las Sagradas Escrituras. Entonces Martín Lutero, al ver eso, se levantó. Con el poco conocimiento que tenía y con el fervor enorme de aprender más y buscar el conocimiento de las Sagradas Escrituras, se levantó. En ese momento dado, Dios levantó a este monje desde el mismo seno de la Iglesia Católica. Este joven entendió cuán distorsionada estaba la doctrina de la justificación por fe que enseña la Biblia. Para Lutero, la justificación por fe es la doctrina sobre la cual la iglesia se levanta o se cae. Fue el miércoles 17 de abril del año 1521, Martín Lutero fue llevado ante el concilio o la dieta de Worms, después de que él escribiera las 95 tesis. No sé cuántos han escuchado hablar de las 95 tesis de Martín Lutero. Y otros muchos escritos que él había escrito anteriormente. La dieta de Worms o el concilio es una asamblea imperial compuesta por las autoridades de los príncipes del Sacro Imperio Romano en aquel tiempo, germánico. Ante su primera comparecencia esa noche, Lutero se le pidió que se retractara de sus escritos y de sus 41 de sus 95 tesis. Bajo presión, imagínense, estar ante un clero, un poder que tenía la Iglesia Católica en ese tiempo,
que mataba a quien se le ponía enfrente, dominaba naciones, imperios, y un hombre, un joven monje, sentado, ¿no?, discutiendo acerca de las Sagradas Escrituras, era de tener miedo. Lutero solicitó 24 horas más para pensar y meditar. Al día siguiente, jueves 18 de abril, Lutero compareció ante el tribunal, ahora con una asistencia mucho mayor, y dio una amplia respuesta en alemán, pero luego se le pidió que lo hiciera en latín. Su interlocutor, Johann von Eck, lo interrumpió en algún momento de su respuesta y le comunicó que no había respondido la pregunta que se le hizo acerca de si se retractaba o no de sus escritos. Von Eck le dijo: a usted se le requiere ahora que dé una respuesta sin cuernos. ¿Repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos? Lutero respondió: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes. Y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Y nació la Reforma, el protestantismo, como le llamamos hoy, lo que hoy nosotros somos. Gracias a Dios que levantó un grupo de hombres valientes para defender lo que en aquellos días se había encadenado, lo que en aquellos días se había prohibido, la palabra de Dios. Salieron a relucir lo que hoy llamamos doctrinas de la gracia, maravillosas doctrinas que nos dan a conocer la justificación, el pecado, la salvación y otras muchas cosas más de las Sagradas Escrituras. Y que lamentablemente hasta el día de hoy muchas de estas doctrinas no acaban de llegar a Latinoamérica. Desgraciadamente, no acaban de llegar. Hoy y siempre, Dios ha levantado hombres como Esdras, como Pablo, como Juan Hus, como Lutero, como Calvino, hombres de valor para defender la verdad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y ni una jota, ni una tilde pasará, porque permanece para siempre. Y si nosotros callamos, dice la palabra de Dios, Dios haría hablar hasta las piedras si fuera posible. Y de eso quiero hablar hoy, de la sagrada palabra de Dios. ¿Sabía usted que existe la doctrina bíblica de las Sagradas Escrituras? Si no lo sabía, hoy lo aprendió. La doctrina bíblica de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios tiene atributos. La palabra de Dios es suficiente, es poder y tiene otras muchas cosas más que hoy no voy a poder tocar. Pero vamos a darle un poquito a esa doctrina. Y mi enfoque quisiera ponerlo en la Sagrada Palabra y en el Evangelio. Así que tenga eso en mente. Y me gustaría que fuéramos a las Escrituras,
a segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. No sé por qué, pero aquí el tiempo como que va volando, hermanos. Como dijo el pastor, ore por los predicadores. Nosotros estamos aprendiendo, hermanos, y queremos hacer la voluntad de Dios y queremos hacerlo bien, hermanos. Así que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos dé, por medio de su Santo Espíritu, ¿no?, la humildad y poder llevar las Sagradas Escrituras tal y como son. Ore por el pastor, ore por los pastores, por los predicadores. Dice su palabra en 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios por eso. Ya oramos, hermano. Y mi primer punto se llama la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué entiende usted por suficiencia? La suficiencia significa suficiente. Que es más que suficiente, es suficiente. Y debo confesar que este sermón me apoyé mucho en una Biblia de estudio, la Biblia de estudio MacArthur, que la recomiendo, muy buena, muy buenos comentarios, y me apoyé mucho en esta Biblia de estudio, y hay muchas cosas que traigo acá que vienen de esa Biblia. Mire cómo define el pastor MacArthur la suficiencia de las Escrituras. John MacArthur afirma que la suficiencia de las Escrituras no implica que lo único que necesitamos es la Biblia. Él afirma que la Biblia es la máxima autoridad en todos los asuntos espirituales que llevan a la salvación. Lo repito, la Biblia es la máxima autoridad en todos los asuntos espirituales que llevan a la salvación. Luego agrega que el mayor defensor de sola escritura tiene que admitir que la Biblia no dice nada acerca de las estructuras del ADN, de la microbiología, de la gramática, del idioma chino o de la ciencia en especial. No dice nada. Las Escrituras no nos dicen todo lo que queremos saber, pero sí todo lo que necesitamos saber para nuestra vida de piedad. De ahí es que hablamos de que las Escrituras son suficientes para hacer santo al hombre que nació de nuevo y para hacerlo perseverar en el camino de la salvación hasta que entre en gloria. Fin de la cita. Maravillosa, buena afirmación acerca de la suficiencia de las Escrituras. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando el pueblo de Dios ha dejado de confiar en la palabra de Dios, tenemos grandes ejemplos en la Escritura. Por ejemplo, Adán y Eva no confiaron en la palabra de Dios y terminaron hundiendo la creación en pecado.
Aarón no lo hizo también y terminó construyendo un becerro de oro. Los jueces de Israel no lo hicieron y terminaron haciendo todo tipo de iniquidad. Les recomiendo leer la historia de los jueces. Cómo ese pueblo caía, volvía a caer. Dios levantaba un líder y volvían a fallar y a blasfemar contra Dios. Todo por no confiar en la palabra de Dios. David no lo hizo también y terminó censando al pueblo, el cual le trajo tremendas malas consecuencias. Él quería confiar en ese número de ejército que él tenía, en ese número de gente que tenía, de jóvenes para la guerra que tenía, pero dejó de confiar en el grande, en el que todo lo puede. Y si usted lee la historia de David, va a ver las grandes consecuencias que le trajo ese censo. No lo hicieron los reyes y sacerdotes y el pueblo acabó cautivo en Babilonia. Ya conocemos acerca de la cautividad. El pueblo falló, Dios trajo profetas, los mataron y les volvía a dar la palabra, no la creían. ¿Y qué pasó? El pueblo terminó en cautiverio, arrasado por otras naciones, por no confiar en Dios. Es por eso que como la palabra de Dios es suficiente para la santificación y para la guía del hombre, nuestro Señor Jesucristo en aquella oración agónica, ¿sí se acuerda? En Juan 17, en aquella oración antes de ir al Calvario dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tremendas palabras que tienen gran, pero gran significado. Las Sagradas Escrituras proclaman ser la palabra de Dios. Proclaman en toda la Escritura completa, las Sagradas Escrituras proclaman ser la palabra de Dios. Solamente en el Antiguo Testamento, más de 2000 veces la Biblia afirma que Dios habló lo que está escrito en sus páginas. Y la frase, la palabra de Dios, esta frase, la palabra de Dios, ocurre más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Solo el Salmo 119 en 176 versículos, el salmo más grande, el capítulo más grande de las Escrituras, en cada versículo habla de la palabra de Dios. No sé cuántos lo han leído. Las Sagradas Escrituras son su propia interpretación. ¿Quiere buscar una respuesta? Búsquela en las Sagradas Escrituras. Nos podemos apoyar en maestros. Dios ha dejado un legado de maestros. Tremendos comentarios sanos. Pero la palabra de Dios nos da respuesta a todo lo que queremos encontrar o saber acerca de la salvación, del comportamiento, de la vida del hombre y muchas cosas más. La palabra de Dios se defiende sola y no es de interpretación privada. Yo no le puedo decir a usted, mire a ver qué significa este versículo y decirle al otro, ¿qué significa este versículo para usted? No. La palabra de Dios es una sola interpretación. No hay dos, porque es absoluta. Significa una sola cosa. Eso es la palabra. Podemos diferir en pensamientos, en cosas, pero la palabra de Dios es una sola interpretación. No hay dos. Las Escrituras afirman su suficiencia y eficacia espiritual a tal grado que se aseguran ser exclusivas para la enseñanza. La palabra de Dios declara que es inerrante, que no hay error en ellas. Hoy, hermanos, hoy en día han salido muchos, pero muchos doctos hablando de que la palabra de Dios tiene errores,
de que se contradice, pero no, hermanos, no se deje llevar. El pastor ya ha hablado de eso. Es infalible, significa que no cambia. El mundo puede cambiar, hermanos. Los idiomas pueden cambiar hasta sus significados. Modas pueden venir, pero la palabra de Dios permanece ahí, no cambia, es eterna. Nosotros cambiamos, la palabra de Dios no cambia. Lo que ayer dijo el Señor, eso es y eso será. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Hay un pasaje de las Escrituras que no existe otro pasaje en las Escrituras que hable tan claro de la suficiencia de las Escrituras como el Salmo 19. Yo sé que varios hemos leído ese salmo. Y me gustaría pasar un poquito por este salmo. Este salmo es espectacular. Tenemos dos partes en el salmo. En la primera parte del versículo 1 del Salmo 19, tenemos la revelación natural de Dios. No sé cuántos lo han leído. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos, y habla de la creación de Dios. Esa es la revelación natural de Dios. Y del 7 en adelante tenemos la revelación especial de Dios a nosotros, donde podemos conocer a Dios íntimamente por medio de su palabra. Y me gustaría, ya que nos estamos refiriendo a la suficiencia de las Escrituras, que lo leyéramos del 7 al 11. Salmo 19 del 7 al 11. Salmo 19 del 7 al 11. Salmo 19, 7 al 11. Leemos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Esta es la ley, este es el testimonio, estos son los mandamientos, este es el precepto, el temor y los juicios de Dios. La sagrada palabra. Mire qué bonita la estructura de este salmo del 6, del 7 al 11. Existen 6 declaraciones, mírelo ahí en la escritura. 6 declaraciones o títulos. 1, la ley, en el primer versículo. La segunda declaración, el testimonio. Los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios de Dios. 6 declaraciones. También nos da a conocer 6 características de la palabra. Ahí mismo, es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia y es verdad. Eso es la palabra de Dios. También nos da a conocer 6 beneficios ahí mismo en el Salmo. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y es toda justa. Y también encontramos 6 declaraciones, las declaraciones más grandes.
de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová y de Jehová. Aleluya. Maravilloso salmo. Maravilloso salmo. La palabra de Dios es suficiente para enseñarnos el evangelio. La palabra de Dios es suficiente para convencernos de pecado. La palabra de Dios es suficiente para santificarnos. Y la palabra de Dios es suficiente para preservarnos hasta el final. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gloria a Dios, hermano, por las sagradas escrituras. El regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad es el maravilloso evangelio por medio de las sagradas escrituras. El segundo punto, las sagradas escrituras son el evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido. Y es por eso que no hay salvación, sino es por medio de escuchar la sagrada palabra. No hay salvación. Yo le puedo contar cualquier filosofía, cualquier cuento, pero no hay salvación, sino es por medio de las palabras de Dios. Yo hoy yo puedo venir con un rollo de cualquier cosa y que parezca hasta el evangelio. Y puedo, si es la voluntad de Dios, sanar a alguien, hacer milagros, si es la voluntad de Dios. Sanarte de tu enfermedad, si es la voluntad de Dios. Conmoverte, hacerte llorar, traerte al frente, ministrarte y hacer cuantas cosas. Pero si yo no te hablo que has ofendido a Dios, y que si no te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en el Salvador que es Cristo Jesús, no eres salvo. Si yo no te he predicado el evangelio y tú has venido creyendo que por una emoción eres salvo, no. Jamás. Si tú nunca, o yo nunca, o nosotros nunca nos hemos sentido miserables e indignos por nuestra pecaminosidad, déjame decirte con toda sinceridad que no hay salvación. Si nosotros en nuestra vida, en nuestro andar cristiano, nunca nos hemos sentido miserables e indignos por haber ofendido a Dios y arrepentidos en nuestro corazón, la palabra de Dios nos dice que no. Es convicción de pecado. Convicción de pecado y arrepentimiento. Y poniendo nuestra fe en el único, en aquel que fue divino, porque ese sacrificio no fue cualquier hombre terrenal, fue divino. Dios mismo bajó del cielo. Aquel que los ángeles le adoraban, postrados, eso nunca lo vamos a entender. Bajó del cielo para darnos salvación. Eso es maravilloso. ¿Sabes cuál era el punto de partida de Pablo para hablar del evangelio y de cómo Dios justifica al pecador? El punto de partida de Pablo para exponer la palabra de Dios, para exponer el evangelio era: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Romanos 1:18. La ira de Dios. Ese era el punto de partida del apóstol Pablo para hablarte de la justificación. Si tú vas a Romanos y vas a ver un saludo muy grande, muy bonito, yo quería estar con ustedes, pero se me ha sido impedido y esto y lo otro. Y de repente, en Romanos 1:18, empieza a hablar de la justificación. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Ese es el evangelio, hermano. Así que hay de aquellos que pervierten esta sagrada
palabra. Dice Santiago que les espera un juicio eterno de mayor condenación. Un asesino, el castigo de un asesino, el juicio del asesino, la condenación del asesino va a ser poca para aquellos que han tenido en poco esta sagrada palabra. Ahí lo dice, no os hagáis maestros algunos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación si no tomas en cuenta lo que en verdad la palabra de Dios nos dice. El castigo será severo. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay en ellos amanecer, dice Isaías 8:20. No les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. El Evangelio es una senda marcada. El mapa está trazado en las Sagradas Escrituras. No hay por qué tomar atajos. No hay atajos. Hay un solo camino. Desde los apóstoles hasta hoy, Dios ha dejado un legado de maestros, de hombres de Dios, que defendieron y escribieron acerca de las Sagradas Escrituras, de los cuales nosotros deberíamos tomar ejemplo. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Hay una historia, hay un legado, y ahí tenemos que ir. Dios dice que nos ha dejado pastores y maestros. No nos podemos ir por allá. Yo creo que esto es así. No, definitivamente no. Pablo exhorta a los corintios en 1 Corintios 1, 22, 24, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Gloria a Dios. Hoy en día, hermanos, hay muchos falsos maestros. Y yo creo que el pastor ha sido claro, hablando mucho de esto y advirtiéndonos que tengamos mucho cuidado. ¿Qué estamos escuchando? ¿A qué le damos like? Hay muchos por ahí diluyendo, adulterando el evangelio con un sinfín de doctrinas falsas, haciendo una mezcolanza, hermanos, que al ignorante le parece evangelio. Hay que tener mucho cuidado. Parece evangelio, suena bonito, da comezón de oír. Te predican prosperidad, confesión positiva, ordénale, declara, tú tienes el poder, decreta, arrebata. Y otros están contando sueños y visiones. ¿Cuántos han escuchado testimonios de gente que ha ido al cielo y lo han paseado, le han dado un tour por el cielo, por el infierno y que ahora tienen que venir a contar acá? El apóstol Pablo dice, no sé si en sueño o en visión, pero yo fui arrebatado hasta el tercer cielo y se me fueron dadas órdenes que hay cosas que no se me es lícito contar. Y se me dio un aguijón en la carne para que no me sobrepusiera. Y hoy andan muchos por ahí, hermano. Hasta películas hay de esa visión, de ese sueño de que fueron al cielo y al infierno. Lo que la palabra de Dios dice acerca del cielo y del infierno, eso es. Eso es. En cierta ocasión me pasé creo que más de 2 horas escuchando a un personaje, a un pastor de jóvenes, contando su testimonio, y contaba de que él había sido drogadicto, había sido vendedor de droga, narco y un sinfín de cosas.
Y contó toda su historia y todo. Y había un montón de jóvenes ahí. Y todos los jóvenes conmovidos y todo con aquella algarabía. Y yo analizaba y decía, no, ¿qué ha dicho? Al final, después de aquel tremendo rato ahí, hizo pasar a todos aquellos jóvenes con corazón contrito por ese testimonio. Los ministraron, los tiraron, hicieron de todo, pero nunca les predicaron el evangelio, hermano. Nunca. A veces da tanta tristeza ver estas cosas en las iglesias, no por los ignorantes, no por los jóvenes, sino por esos pastores que dejan hacer esas cosas para entretener a la gente. Y al final este hombre terminó, y antes de despedirse, que iba a regresar porque Dios le había dado una visión, un sueño de un caballo blanco. Y todos, yes, bienvenido. Hermanos, tremendo, hermano. A veces no sé, yo creo que Martín Lutero, no sé, dicen que Martín Lutero era un poco impulsivo, no sé la reacción que tenía, pero me imagino que al ver todas aquellas injusticias contra la gente, contra toda la humanidad, da tristeza. Alguien dijo una vez que va a ser muy triste ver que alguien se va al infierno desde las bancas de la iglesia. Va a ser muy triste que alguien se vaya al infierno desde las bancas de la iglesia. Pero más triste va a ser ver a alguien irse al infierno desde el púlpito de una iglesia. Así está hoy, hermano. Gente que cree que es salva. Gente que cree que predica la palabra, pero predican filosofías extrañas. En Lucas 16, 27 al 31 tenemos la parábola del rico y Lázaro. Después de que murieron, no sé cuántos han leído esa palabra, espero que todos. Y dice que al final ellos dos murieron. El rico y Lázaro dice que pasaba a la ventana o a las puertas de la casa del rico, esperando que el rico se le cayera unas migajas. Al final los dos murieron, el rico y el pobre. Eso, la muerte le llega a todo. Lo más seguro que tenemos desde el día que nacemos es que nos vamos a morir. Pues el rico dice que fue llevado al lugar de tormento y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y dice que ya cuando estaba allá, el rico le gritaba y dice que veía al padre Abraham y a Lázaro y les gritaba: Padre Abraham, te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Envíalo, mándalo, te lo ruego. Imagínate, dando órdenes y en el infierno. Pues tengo 5 hermanos, de modo que Él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Y mire lo que le dijo Abraham. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Aquí está, miren. Que los oigan. Y él le dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas a Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, la palabra de Dios, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Hermano, es por medio de la palabra de Dios y nada más. No hay cuentos chinos, ni visiones, ni sueños. Es el evangelio de Cristo. Es por medio del evangelio de Cristo que nosotros vamos a alcanzar salvación. Sola escritura y nada más, dijeron los reformadores.
Pablo le escribe a su amado discípulo Timoteo en 2 Timoteo 4, 1 al 5. 2 de Timoteo 4, 1 al 5. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción, porque vendrá tiempo, como el tiempo que estamos viviendo, cuando no soportarán la sana doctrina. Hermano, usted le da una enseñanza de la Biblia a muchos de estos días y, hermanos, son un solo sueño. Despierte, despierte. Inmediatamente se duermen, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír esas enseñanzas que parecen evangelio, una mezcla de acá, de allá y de allá para entretener, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio, Timoteo. Gloria a Dios. Aunque cueste la vida misma, la dura crítica y amenazas, hay que denunciar y darles a conocer el evangelio. Hay que denunciarlos. El apóstol Pablo los denunciaba por nombres. El apóstol Pablo afirma en las escrituras, el apóstol Pedro, que hay cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen. Y después agrega, como también tuercen el resto de las escrituras, ellos tuercen todo. Hay cosas difíciles de entender y dice que ellos las tuercen. Pero después agrega, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Dios nos ha dado el maravilloso privilegio de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, sin adulterarlo ni diluirlo. Dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y sostén de la verdad. La iglesia es columna y sostén de la verdad. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Columna y sostén de la verdad. Eso somos. Levantémonos con valor como ese legado de héroes del pasado que defendieron con sus vidas y se dedicaron a predicar diligentemente la sagrada palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que es el evangelio de Jesucristo, el testimonio de Cristo, que nació, vivió, cumplió la ley, padeció, fue colgado en una cruz por nuestros pecados. Aquel que a los ángeles postrados le adoran pagó la pena por mis pecados y por los tuyos. Murió por mí, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ascendió al cielo y hoy gobierna desde los cielos. Ese es el testimonio fiel del evangelio de Cristo. ¿Alguien puede decir amén a eso, hermano? Amén. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Tercer punto, como alguien dijo por ahí, ya para ir cerrando. El poder de la sagrada palabra. El poder de la sagrada palabra. Hermanos, ¿cómo pasa el tiempo, hermano? En el principio creó Dios por su palabra.
En latín, el pastor lo estuvo enseñando en el discipulado, ex nihilo, de la nada. Dios le dijo a la nada, aquello que no existía, sea la luz, y fue la luz. Dios le dijo a las aguas, júntense, y las aguas se juntaron exactamente donde Dios quiso que se juntaran. Así es Dios. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y se produjo la tierra hierba verde y árboles que dieron fruto. Romanos 4:17 dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. No nosotros, hermano. Dios. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Isaías 55:10-11, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo, dice el Señor, y logrado el propósito para el cual la envié. Isaías 55:10-11. Ese es el poder de la palabra de Dios que da vida. Así que cuando estemos predicando al incrédulo, imagínate que le estamos predicando a muertos. Pero es el poder de la palabra de Dios por medio de su Santo Espíritu. A nosotros se nos encomendó llevar el evangelio, predicar el evangelio a toda criatura. El poder de la palabra de Dios. Imagínate que le estás predicando a muertos. Alguien dijo, como a pollos viendo televisión. Pero es el poder de la palabra, hermanos. La palabra dará fe, porque la fe, dice, viene por el oír. ¿Qué van a oír? El oír la palabra de Dios. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, bastó decir, sal fuera. Y aquellas ligas empezaron a romperse. Aquella carne en estado de putrefacción comenzó a renovarse. Sus arterias comenzaron a fluir por medio de la palabra de Dios. Quizás humanamente nos vamos a sentir frustrados al no ver frutos de nuestra predicación. O quizás vamos a ser odiados, perseguidos y hasta muertos. Pero nuestro deber y gran comisión es ir y predicar el evangelio. Lo demás es obra de su Santo Espíritu. La parábola del sembrador dice que una semilla cayó junto al camino, y otra fue ahollada, otra en pedregales, y otra se secó, otra entre los espinos y otra se ahogó. Pero otra cayó en buena tierra y dio fruto. Nosotros no sabemos cuál va a dar fruto. Es obra de su Santo Espíritu por medio de la palabra. Nosotros no sabemos cuándo Dios atraerá a los suyos, pero tenemos una encomienda en común. Hay una ilustración acerca de un fumador, no sé si usted la ha escuchado. Dice que este hombre era malo, pero era fumador empedernido. Y había un evangelista que le daba, te voy a regalar una Biblia. Y él le dijo, yo no creo en Dios. Y, mira, llévatela y léela. Y él le dice, no, yo no la quiero. Y lo volví a encontrar hasta que un día se la agarró. Y ustedes saben que la Biblia por lo general tiene unas paginitas bien suavecitas. Y pues dijo, hombre, este papelito está bueno para hacer mis cigarros. Y dice que se fumó Mateo, se fumó Marcos, se fumó Lucas y llegó a Juan. Hasta que iba leyendo cada página, se convirtió. Es una historia real, hermano.
leyendo la Biblia y fumándosela. Nosotros no sabemos cómo la palabra de Dios va a llegar a los corazones, pero tiene que ser la palabra de Dios. Así es el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva y eficaz. A modo de conclusión, tengo un escrito que el autor es desconocido, pero es fenomenal, maravilloso, acerca de la sagrada palabra de Dios. Dice así, la Biblia: este libro contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la perdición de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Su doctrina es santa. Sus preceptos tienen autoridad absoluta. Sus historias son verdad. Sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio. Créela para ser salvo. Practíquela para ser santo. Contiene luz para dirigirlo, alimento para sustentarlo y consuelo para alentarlo. Es el mapa del viajero, la vara del peregrino, la brújula del piloto y la espada del soldado. Aquí en la Biblia el cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Cristo es el tema principal, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios su fin. Debe llenar la memoria, dominar el corazón y guiar los pies. Léela lentamente, con frecuencia y en oración. Es una mina de riquezas, salud para el alma y un río de bendiciones. Le es dada aquí en esta vida y será abierta en el juicio y está establecida para siempre. Demanda responsabilidad más elevada. Recompensará la labor más grande y condenará a todos los que tomen a la ligera su contenido. Por la cual también nosotros sin cesar, dice Tesalonicenses 2:13, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por su palabra. Dios les bendiga, hermano.